importante en nuestra vida para ir formando algo que Dios quiere hacer, un carácter, una manera de vivir, una manera de ser, no tanto de hacer las cosas, sino de ser. Y esta manera de ser es la que transforma nuestras relaciones, transforma el cómo vemos, el cómo percibimos todas las cosas. El día de hoy voy a tocar el último expresión, la última variedad del fruto del Espíritu, porque solamente es un fruto. No son 9 frutos, son un solo fruto que se expresa de diferentes maneras. Por eso hablamos de la variedad que tiene ese fruto en nuestro corazón y en nuestra vida. Es lo que nosotros expresamos en la medida que somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros no expresamos esas 9 variedades de ese fruto, lo que quiere decir es que el fruto que estamos dando no es genuino, no es algo que sea de Dios y la expresión de Dios en nosotros. Es como cuando expresamos amor, pero cuando estamos con los familiares nada más. Expresamos el gozo cuando estamos nada más en la congregación, cuando expresamos diferentes estas variedades del Espíritu, pero en condiciones muy especiales, no allá afuera, no con la familia, no en medio de las dificultades. Eso es como si nosotros tuviéramos un árbol de Navidad y le ponemos esferitas y decimos las esferitas son símbolo de los frutos y se ve muy bonito, pero es algo artificial, no es algo natural, es algo que nosotros le pusimos para que se vea bonito, para que sea agradable. Cuando nosotros nos movemos por el Espíritu, no importa el lugar donde estemos, la situación por la que atravesemos, nosotros vamos a expresar ese fruto del Espíritu. Podemos nosotros muchas veces expresar una variedad del fruto. Por ejemplo, podemos expresar el amor. Pero si el amor no va acompañado de, que es el primero de las variedades del fruto del Espíritu, del autodominio o dominio propio, pues no es real ese fruto. Hay una falsificación. Si no puedes tú tener un control de ti mismo, un dominio sobre tu manera de vivir y de ser y de hablar, pues entonces no se está expresando ese fruto del Espíritu de Dios. Es algo artificial. Podemos llegar a expresar por otra parte el dominio propio y controlar las cosas como se decía en un tiempo, esa virtud, llegarla a dominar, pero sin amor. Y expresar algo, pero sin ese amor que Dios pone en nuestro corazón, tampoco tiene significado y sentido en nuestra vida. Por eso está hablando la Biblia, que es la verdad, la palabra que Dios establece para con nosotros, que es una expresión de diferentes variedades y que cuando es un fruto verdadero, entonces nosotros expresamos las 9 variedades de este fruto de acuerdo a la situación por la que estamos pasando. Los griegos antes de Jesucristo, 200, 300 años antes de Jesucristo, ya se habían dado cuenta que era muy importante el que la gente tuviera este carácter, esto en su manera de vivir, y le llamaban virtudes. Y una virtud es algo que el hombre va a desarrollar, que el hombre va a establecer, que el hombre va a ir aprendiendo a realizar, y por eso le llama virtudes. Y ellos desde la época de 300 antes de Jesucristo decían, bueno, necesitamos nosotros formar hombres con estas virtudes para que puedan gobernar a un país, para que puedan dirigir y para que puedan establecer también sobre nuestros ejércitos y sean hombres que saben enfrentar las dificultades, los problemas, las adversidades, pero como tienen esta virtud, van a salir adelante, van a poder resolver. Se dieron cuenta que para poder gobernar una nación, para poder dirigir a todo un ejército, se requería que la persona se gobernase a sí misma, que tuviese esa virtud.
que si no tenía esa virtud no iba a poder establecer un gobierno, no iba a poder establecer una dirección. Y lo lograban, pero estaban centrados en ellos mismos, porque desde pequeñitos los iban formando, desde niños ya se les decía, tú vas a gobernar esta nación, tú vas a gobernar al ejército, tú estás siendo preparado para eso. Y el niño lo iba aprendiendo, lo iba integrando, lo iba asimilando, iba siendo transformado por esa virtud que se estaba poniendo en él. Pero está hablando la Biblia de algo diferente, no de algo que nosotros podemos desarrollar en nuestro cerebro, con nuestra mente, sino está hablando de algo que va a ser colocado en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, para que Él sea el director, la directriz, el que va a establecer hacia dónde se va a mover tu mente y cómo se va a ir estructurando tu cerebro. Entonces no es obra de nosotros lo que habla la Biblia, es una obra del Espíritu de Dios. Por eso nosotros muchas veces cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y la palabra dice que naciste de nuevo, vemos que la persona cambia, la persona quiere las cosas de Dios, anhela leer la palabra de Dios, está enamorado por las cosas y las verdades de Dios en su corazón. Y decimos, ay, ha sido completamente transformado porque ahora se le dio una fe que no tenía, una fe en Jesucristo. Se le dio la gracia de Dios para depender de las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios iba a suplir en su vida. Y es una transformación radical. A eso se le llama nacer de nuevo. Y la gente muchas veces confundimos eso y decimos, oh, eso es el fruto del Espíritu. No, eso no es el fruto del Espíritu. Esa es la florecita del árbol. La florecita del árbol es la belleza de lo que refleja ese árbol, de la expresión de que ahora tiene una vida nueva, que tiene a Dios en su corazón. Pero eso no es el fruto. El fruto es algo más allá que va a ir transformando nuestra vida. Por eso, pues para que nosotros podamos dar ese fruto, tener ese carácter de Jesucristo en nuestro corazón, es necesario participar, colaborar con la dirección del Espíritu Santo. Tomar lo que Dios nos dio y actuar en lo que Dios está poniendo. Bueno, cuando nosotros estamos divididos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia mente, de nuestra propia persona, y queremos hacer algo, nuestro yo se encuentra dividido. Y como se encuentra dividido, necesitamos tomar control sobre esa división, control sobre eso que nos tiene con dos ideas, con dos pensamientos, con dos sentimientos, con dos deseos completamente muchas veces opuestos entre ellos. Y entonces empezamos a querer controlar aquello que nos divide. Pero la única manera que nos dice la palabra para que tengamos una sola persona, seamos fieles, seamos íntegros, pues necesitamos aceptar la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Aceptar esa obra es aceptar que tú estás en Él también crucificado. ¿Qué es aceptar que estás en Él crucificado? Que esa obra que Jesucristo hizo por fe, creyendo que era la manera en cómo el Padre iba a establecer una transformación y nos iba a perdonar de todos nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en esa obra, también nosotros nos vemos ahí reflejados. Como dice Pablo muy claro, estamos también crucificados con Él. Estamos en esa postura con Él. Estamos en esa posición con Él. Y en esa posición con Él, sabemos que necesitamos frenar muchas cosas que antes nos dábamos libertades, que antes nos permitíamos pensamientos, que antes nos permitíamos sentimientos. Ahora que estamos con el Señor, empieza a cambiar todo eso dentro de nosotros. Es el tomar las decisiones correctas en nuestro corazón, el poder movernos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, para que empiece a actuar en nosotros, como dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, en el verso 29.
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo conocía la palabra. Pablo había tenido un encuentro con Jesucristo. Pablo había sido transformado por la dirección que le dio Jesucristo. Pablo empezó a ver las verdades que decía la palabra de Dios que nunca nadie había visto. Se le empezó a revelar. Pero aquí empieza a decir algo muy fuerte que nosotros necesitamos considerar. Dice, por lo cual yo también estoy trabajando con esto. Estoy elaborando esto en mi persona. No lo estoy tomando como algo a la ligera, sino que estoy trabajando con esto. Luchando no según mis fuerzas, no según mis habilidades, sino que la lucha que estoy estableciendo es según la potencia, el poder, la fortaleza que Él me da. Entonces tenemos un poder, tenemos una fuerza que no es tuya, que viene de parte de Dios. Y dice, y ese poder, esa fuerza actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo aprendió que no iba a resolver las cosas peleando en su mente, con su mente, en sus emociones, con sus emociones, en sus razones, con sus razones, sino entendió que la fortaleza y que el poder venía de parte de Dios y que era Dios el que iba a dar eso que no tenía. Y entonces ahora está aprendiendo a usarlo, está aprendiendo a moverse en esa verdad y lo va estableciendo. Eso que antes no conocía, eso que antes no sabía, ahora lo estoy utilizando y eso me está cambiando. Estoy luchando, pero ya no con mis fuerzas, sino con el poder que Dios me da, el poder de su Espíritu. Ahora es mi poder, el cual sí actúa de una manera poderosa cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que dejar algo en mi vida, está actuando. Entonces nos está hablando de que hay una lucha interior, que nuestra batalla no es algo externo a nosotros, sino es una lucha interior. Cuando está nuestro yo dividido, está esa lucha dentro de nosotros para que nosotros decidamos si permitimos que el Espíritu de Dios ponga en nuestro espíritu la directriz, la palabra correcta de Dios para actuar en eso, o si voy a seguirme moviendo por lo que tengo en mi mente, por las razones que yo considero que debo de hacer las cosas, o por lo que dice la palabra de Dios en mí. Dice en Romanos 8:13, porque si vives conforme a la carne, conforme a lo que tu cerebro te dice, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está diciendo que entonces Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que por medio de Él pueda batallar con lo que produce mi cerebro. Las obras de la carne, las obras de mi cerebro, son pensamientos, son emociones, son sentimientos. Y dice que la única manera en la cual yo puedo vencer es cuando tomo lo que el Espíritu de Dios pone en mi espíritu para moverme como una persona espiritual y no con pensamientos o con razones. Entonces hay una fuerza mucho mayor que ha sido dada a tu espíritu para que te muevas conforme a lo que Dios está poniendo y ya no actúes conforme a tus deseos, conforme a tus inclinaciones o a tus anhelos que tienes, para que puedas ver qué es lo que Dios quiere para ti, que eso es lo mejor para tu vida. Pero no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos aprendiendo de decisiones que tomamos cada día, poco a poco. Es como la vida de los atletas. Los atletas saben que quieren alcanzar en cualquiera de los deportes algún premio, algún galardón, algún reconocimiento. Y los atletas se van preparando. Y cuando saben que van a tener el partido o van a ir a competir en un juego internacional o en algunas olimpiadas, durante 4 años
se están preparando su alimentación, su ejercicio, su descanso, su esfuerzo. Todo lo están trabajando y trabajando cada día, desarrollando cada vez más y más esas debilidades que tienen, supliéndolas con más ejercicio. Tienen alguien su coach, que le está diciendo: aquí te falta esforzarte, aquí te falta desarrollar. Vi cómo lo hiciste la vez pasada, tus errores fueron estos, vamos a suplir, vamos a trabajar sobre eso. Y empieza a desarrollar el atleta porque está compitiendo, porque quiere ganar una medalla. Y por eso nos dice Pablo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren, nos está poniendo como los atletas de las Olimpiadas, en un estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está diciendo que para que nosotros formemos ese carácter y que Cristo sea el que gobierne sobre nuestra vida, vas a empezar por abstenerte, por dejar de tomar cosas que antes tomabas a la ligera, dejar de ver cosas que antes veías a la ligera, dejar de que esos pensamientos que antes permitías que estuvieran sobre tu vida, hacerlos a un lado. Entonces es abstenerte porque quieres ganar una carrera, porque quieres lograr algo que a la verdad es mucho mejor que lo que ganan estos atletas. Y luego dice: así que yo de esta manera corro, no a la aventura, no sin ningún propósito, no sin algo que Dios no me haya dado. De esta manera pelea, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué está diciendo? No dice que agarra a palo su cuerpo, no lo entendamos mal. No está diciendo que se da de azotes contra las paredes, sino que la manera en cómo golpeamos a nuestro cuerpo es cuando no le das lo que quieres, cuando no le otorgas lo que estás acostumbrado a tomar, cuando no estás actuando conforme a lo que tú pensabas que deberías de actuar. Y está diciendo él: pues yo estoy de alguna manera golpeando. No sé si te has fijado en los niños pequeños. Tú le puedes dar una nalgada o algo y se le quita. Pero si le quitas algo que para el niño, para la niña, es muy importante, un juguete, ahora con los teléfonos o de estas pantallas que son terribles, se lo das a los niños y le dices: ahora sí te lo voy a quitar. Le diste la peor golpiza del siglo. Se lloran, se entran en crisis: ¿y por qué no me lo das? Es lo que está diciendo. Yo estoy no dándole a mi cuerpo lo que quiere. No le estoy ofreciendo a mi cuerpo lo que me pide. No le estoy otorgando lo que a él le place. Y de esa manera golpeo, no al aire, sino conforme a un propósito, cuando sé que es lo que me está inclinando. Y lo pongo en servidumbre. Ya no es el que dirige, ya no es el que toma las decisiones, sino que está al servicio de lo que dice la palabra de Dios. Está para servir, no para ser servido. Ya mi mente, mi cerebro, ya no está para que le otorgue todo lo que me pide o todo lo que requiere, sino que está al servicio de la palabra. Y dice: no sea que siendo yo heraldo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de que esto es muy importante en la vida del creyente, que no es todo la florecita del árbol, sino es el que se forme un carácter para ganar una corona incorruptible, para tener una posición dentro del reino de Dios, y que eso nosotros lo desarrollamos. ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu de Dios desarrolle en nosotros el autocontrol, o como lo llamamos, el dominio propio? ¿Cómo puede pasar eso? No es una lucha con nuestras razones en primer lugar o contra nuestra acción, sino es una lucha muy poderosa contra nuestras emociones. Y peleamos contra nuestras emociones, no porque las emociones sean malas,
Las emociones Dios nos las dio como un mecanismo para protección, para poder salir adelante. Para eso se nos dieron las emociones. Pero cuando las usamos mal, cuando abusamos de ellas, cuando rebasamos, entonces empieza a ocurrir un desequilibrio y empiezan a alterarse nuestras razones y nuestras acciones empiezan a ser distorsionadas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, quisiera explicarlo un poquito. Tu cerebro está formado por neuronas. Lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces, es producto de los circuitos que hay en tu cerebro. Y tienes diferentes tipos de circuitos en tu cerebro. No es que esté trabajando tu espíritu, está trabajando, pero sobre tu cerebro. La manera en la que tú estás sintiéndote, la emoción que tú estás experimentando, el sentimiento, incluso lo que estás pensando ahorita, está implícito en tu cerebro. Se hizo un circuito y ese se le llama un circuito neuronal. Para que se comunique una célula del cerebro que se llama neuronas con otra célula del cerebro, liberan una sustancia que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores hacen que la otra célula responda de una manera adecuada para que ese circuito se establezca. Y bueno, empieza a formarse todo esto, circuitos, y se van haciendo. Y cuando se activan estos circuitos, tú estás generando un pensamiento, tú estás moviendo tus brazos o estás generando un sentimiento. Entonces lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, es producto de la actividad que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro. Entonces, las emociones que sientes son circuitos que se desarrollaron en tu cerebro, que tú fuiste retroalimentando. Nos enseñaron, lo aprendimos de nuestros padres, lo alimentaron, la manera en cómo actuaban nuestros padres, y ese circuito se fue formando y desarrolló una manera de expresar una emoción, buena o mala la manera de expresarla, pero se desarrolló durante nuestra infancia. Entonces, esos circuitos se manifiestan en conductas específicas que nosotros tenemos. Y se activan determinadas áreas de tu cerebro. Y esas áreas de tu cerebro, hay áreas que están involucradas para lo que tú vas a tomar, a beber, lo que tú vas a comer, para tu sexualidad, para expresar tus relaciones sexuales. Ahí está para expresar tu enojo, tu molestia, también está en un circuito en tu cerebro. Y una vez que está todo esto formado en nuestro cerebro, tanto nuestras relaciones, lo que vamos a aprender a disfrutar, porque ese circuito por sí solo produce el que tengas ganas de tomar, de beber, de comer, de reproducirte, de tener relaciones sexuales, de enojarte, pero se va retroalimentando, se va estableciendo durante la infancia, en los primeros años de vida, se va estableciendo cómo se va a fortalecer ese circuito. Y hay un centro que establece un circuito que le llaman el centro del placer. Y en ese centro del placer van a desembocar muchas emociones. Y nosotros muchas veces estamos buscando el tener ese placer, esa satisfacción sobre todas las cosas. El circuito, como he mencionado, puede ser moldeado, modificado por tus padres, por tu relación con tu madre, por la relación con tu padre, por la relación con tus hermanos, con tu familia, con las relaciones que tuviste en la escuela, por la cultura en la cual te estás inmerso, influyen y afectan ese circuito. Entonces, ese circuito del placer que está en nuestro cerebro está asociado con la satisfacción que tenemos y siempre se asocia con una recompensa. Nos sentimos, cuando alcanzamos el placer, sentimos bien
o sea, tenemos nuestra recompensa y nos sentimos satisfechos porque se alcanzó esa recompensa por el placer. Ese circuito del placer, la sustancia que usan las neuronas para que se produzca esto se llama dopamina. Y esa dopamina va a producir que se active ese centro del placer. Bueno, ¿para qué sirve todo esto que estoy explicando? Primero, va a venir el deseo, el anhelo. Está bien el deseo, está bien tu anhelo de algo que es importante y significativo para ti. Después viene el gusto y te empiezas a sentir agradable, disfrutas de lo que comes, disfrutas de una relación sexual si estás casado, disfrutas de una bebida. Finalmente viene la saciedad, ya te satisfaciste, ya alcanzaste eso y entonces te sientes satisfecho con lo que comiste, con lo que bebiste, con esa relación sexual que llegaste a tener. Pero cuando la persona busca más, cuando la persona quiere más allá de lo que es ese comer, esa vida sexual, eso que él ve, se empieza a alterar completamente y quiere vivir satisfaciendo ese placer en su vida diaria. Y empezamos a buscarle cómo podemos estar satisfaciendo, llenando ese centro, teniendo esa sensación de placer, y lo podemos hacer en 3 o 4 áreas diferentes que son las principales. Bueno, y empezamos a ver que puede ser afectado en la comida, en el sexo, con las drogas y con la violencia. Estas 4 áreas, si te das cuenta, son emociones que normalmente nos ayudan cuando están en equilibrio para alimentarnos bien, para tener una familia, pero cuando ya se distorsionan, vienen y producen una gran alteración. Y empezamos a ver cómo se altera cuando la persona busca sobre todas las cosas evitar el dolor, lo que te produce una problemática, y quieren que todo en su vida sea agradable, placentero. Empiezan a desarrollar una conducta sobre excitar esta área del placer y empiezan a alterar su manera, sus emociones, su conducta y desarrollan una conducta autodestructiva. Y empezamos a ver que quieren un deseo de bienestar en las cosas externas, en lo material. Ese es su principal. Y empieza su conducta a reflejar que en todo quieren sobresalir las personas. Tienen un interés excesivo por su propia capacidad. Tengo tal capacidad. Son personas que reaccionan, que no tienen la capacidad de reflexionar ante lo que se está presentando. Por lo tanto, sus respuestas van a ser principalmente emocionales, las que van a tener. Voy a considerar estas 4 áreas en las cuales necesitamos tener ese dominio propio o autocontrol porque están dentro de nosotros. No sé en cuál estás teniendo problemas. Miren, el problema del hambre lo saciamos cuando comemos, pero no es un problema de hambre, es un problema que empieza con el antojo, que no es lo mismo que el hambre. Empiezo a tener antojo y eso empieza a producir ese antojo, la liberación en tu cerebro de dopamina y te empiezas a sentir bien y buscas la recompensa, el comerte tu platillo favorito, disfrutarlo. Y buscas no solamente comer, sino llegas al momento en el cual ya estás saciado, pero
sigues rebasando eso porque te está produciendo ese antojo, algo agradable, y sigues comiendo y comiendo y no lo puedes frenar. Ya estás satisfecho, ya no es cuestión de hambre, ya es cuestión de placer, de sentirte muy bien con eso que estás comiendo. Y empiezas a tener una confusión dentro de ti porque estás rebasando ese estímulo de la saciedad que te dice, ya estás lleno, pero sigues comiendo. Cuando la persona sigue con esa conducta para satisfacer ese placer, esa sensación de euforia que le produce el comer, por el antojo que quiere resolver, que es el disparador, empieza a tener problemas, se da cuenta que se está dañando, que la familia la empieza o lo empieza a ver, que es un problema que tiene con la alimentación, por lo tanto lo hace a ocultas. Si nadie le ve en el trabajo, ahí se empaca todo lo que puede. Si está en su casa en las noches, espera que todos se vayan a dormir y entonces se da unos atracones en la noche y empieza a comer todo lo que más puede porque necesita tener ese sentimiento, que se libere dopamina en su cerebro y tenga esa sensación de placer, de bienestar en lo que está tomando para ella. Y empieza a tener alteraciones. Sabe que ahora su organismo se está dañando, que puede tener tendencia a una diabetes tipo 2, que puede tener alteraciones en su presión arterial y puede llegar a tener hipertensiones. Sabe que puede tener problemas en sus articulaciones y estarse autodestruyendo, pero quiere seguir teniendo esa sensación de placer en su cerebro, que se siga liberando esa dopamina que le produce una sensación de bienestar y de euforia. ¿Qué pasa con el sexo? Con el sexo decimos, bueno, la persona empieza a ver pornografía. Y al ver la pornografía, el hombre o la mujer, ahora ya los dos les gusta ver esa basura, empiezan a tener por los ojos una experiencia que es muy agradable. Y esa experiencia porque los videos, las películas o lo que pasan en internet no tiene para frenarte, para detenerte. Se ve explícitamente toda la relación no real, sino como lo quieren presentar. Y produce tal liberación de dopamina en el cerebro de la persona que siente tanto placer, que alcanza el orgasmo y se siente muy bien. Pero cuando quiere tener relaciones con su esposa o cuando quiere tener relaciones con el esposo, pues nunca es igual, que todas las imágenes y todo lo que sentía en su cerebro nunca es lo mismo, y por lo tanto empieza a sentir que ya no puede sentir ese placer, ya no puede alcanzar el orgasmo como lo alcanzaba cuando estaba en esa condición de estar viendo toda la pornografía. Y empieza poco a poco a buscar más y más, no en su relación matrimonial, sino en estar viendo más pornografía. Y poco a poco va disminuyendo su deseo que tiene con su esposa y empieza a tener impotencia sexual. Ya no quiere tener relaciones con la esposa, ya no quiere tener relaciones con el esposo. ¿Qué empieza a pasar? Este centro del placer tiene mucho que ver con una área que está en nuestro cerebro, en esta parte de los lóbulos frontales, la área prefrontal, que es la que toma decisiones, la que analiza las consecuencias, la que interviene para formar un carácter. La persona, cuando está tanto tiempo activándose el placer, se va reduciendo de tamaño, dicen los investigadores, de esta área en la cual toma decisiones, y ya no tiene capacidad para tomar decisiones por él mismo. Ya es manipulado por su deseo, por su placer, por este que lo está controlando de una manera impresionante. Y por lo tanto empieza a aislarse, empieza a reservarse, empieza a tener un problema en su conducta.
Con respecto, quizás tu problema no es la pornografía, quizás tu problema no es la comida, quizás el problema con el cual necesitas dominio propio es las drogas. Ay, es tan tremendo. La heroína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, el fumar, la nicotina, también la marihuana. Todos ellos van a producir en tu cerebro la liberación de la dopamina. Dos de ellos, para no entrar en detalle, lo que hacen es que actúan como si fuera la dopamina y te empiezan a moldear este centro del placer, pero no de una manera correcta. Y empiezas a sentir y a ver cosas que no son reales, que no son las adecuadas. Y empiezas a sentirte muy bien. Con las otras empiezan a trabajar como falsos neurotransmisores y empiezas a estructurar una realidad que no existe, unas sensaciones que no son posibles. Y tu cerebro se empieza a alterar, se empieza a modificar y se empiezan a destruir circuitos que tú tenías. Áreas que ya estaban establecidas se empiezan a romper y empiezas a tener destrucción de estas áreas donde vas a querer todo el tiempo satisfacer esta área del placer. Ya no es el sexo por el sexo, sino que es buscar ese placer fuera de tu matrimonio, fuera de tu casa, con algún, si es en el trabajo, con algún compañero, con alguna compañera, con alguien. No es el compañero, no es la compañera, es esa búsqueda de que no quieres enfrentar el dolor, que no quieres aceptar la situación en la que te encuentras, pero buscas esa euforia. Lo que te motiva es el placer, pero te estás autodestruyendo. El cuarto problema es con nuestra violencia, con nuestro enojo. Y empezamos a tener esa lucha y cada vez va aumentando más y más en esa área. Estaba leyendo varios artículos que decían es que uno no nace violento, sino que muchas veces ha sido moldeado completamente nuestro cerebro. Nosotros nacemos con una necesidad de ser amados, de ser apapachados, de ser aceptados por nuestros padres, donde lo más importante cuando nosotros nacemos somos nosotros. No mamá, no papá, porque a veces cuando nace el niño, pues nació un chipote. Acá importante o es la mamá o es el papá. Y el que tiene que sobresalir, pues es el papá o la mamá. Y no es así. No se le va a poder dar el amor, el cariño, la atención que merece el niño. Y al no darle el cariño, lo que hemos visto últimamente en nuestra sociedad es que hay más violencia intrahogar. Cada vez más se lastima a los niños. Cada vez se golpea más a los niños. Fui a la facultad de odontología y venía una señora joven, 32 años, cuando mucho, con dos pequeñitos, uno como de 4 años. De su nivel socioeconómico no muy bueno. El niño traía unos guarachitos, de esos sandalias, y venía bajando las escaleras y la mamá le pedía que las bajara más rápido al ritmo de ella. Pero pues con trabajos podía, se le zafaban las chanclas al chiquito y de repente se le zafa la chancla y la mamá le da un zape que ya mero lo tumba de las escaleras. Y el niño como que le dice, pues es la chancla, ¿no? Y la mamá le contesta con otro zape para que se ponga bien la chancla. ¿Qué está pasando? Ese niño requiere cariño y quiere el afecto. Y empieza a asociar esa falta de cariño, esa falta de afecto con el dolor. Y integra como una necesidad para poder salir adelante el dolor. Que para poder sentirse amado,
sentirse querido, pues necesita experimentar o producir o generar dolor a las personas que están a su alrededor y con él mismo. Y entonces vemos cómo empieza a generarse más violencia dentro de la persona y le produce placer ahora generar dolor, que otras personas sientan ese dolor y tienen, como no tienen ese contacto físico, sino que lo hacen agrediendo, pues entonces van a desarrollar diferentes circuitos en su cerebro de una manera completamente equivocada. Y por lo tanto son niños que van a buscar pues los deportes extremos, correr a toda velocidad, treparse de la montaña más alta y agarrarse de las uñas y hacer cosas extremas para que se libere no dopamina, sino una sustancia que se llama adrenalina. Y se libera una cantidad de adrenalina cuando pelea, cuando hace deportes extremos, cuando esas cosas, y también es una adicción. Y produce esa sustancia, esa violencia. Y ese neurotransmisor no te produce bienestar, te produce una taquicardia, una euforia. Es como, yo platicaba con otro doctor y decía, es que mi hermano es torero y le gusta estar en los toros. Y yo le decía, oye, ¿por qué le gusta? Dice, es muy fácil. Ya se acostumbró a vivir con tantísima adrenalina y por eso cada vez se le acerca más al cuerno del toro. Y cuando le pasa rozando, nada más le hace tantito así, ¡ole! Pero la adrenalina le está fluyendo por todas partes. Y es una adicción que tiene a la adrenalina. Entonces es algo que está trabajando con nuestras emociones en cualquiera de estas áreas. Y es algo muy fuerte, porque está produciendo en nosotros un deseo, un anhelo de experimentar eso, de tener eso. Ya no peleo porque tenga la razón, sino por lo que produce en mí. Ya estoy enojado todo el tiempo, no porque tenga que estar enojado, sino porque ese circuito se hizo dentro de mí y está produciendo cierto placer, cierto bienestar sobre mi manera de actuar y de comportarme. Por eso dice Proverbios 29-22, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Ya tiene eso en él y todo el tiempo está provocando. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Chihuahua. No debía haberte preguntado. Sí, pero ya preguntaste. Bueno, discúlpame. ¿Por qué te voy a disculpar? Ay, tú dices, pues ¿para dónde me escondo? ¿O cómo me hago? Ya no sé ni qué hacer. Porque ya hay adrenalina de mucho estrés con mucha violencia corriendo por tu cuerpo. Por eso la gente que utiliza tanta adrenalina, que es violenta, normalmente genera conductas anormales. Son personas que pierden su reputación, hacen tonterías, pierden su relación con sus hijos, con el esposo, con la esposa. Viven enojados todo el tiempo, por lo que no tienen control de su vida. Los controla una emoción, los controla una sustancia que produce esa emoción y produce esa conducta de nosotros. Entonces la lucha está en tu cerebro. La Biblia le llama, la lucha está en nuestra carne, en nuestro cerebro, para que lo entendamos. Ahí es donde tú vas a pelear. Por eso esa guerra necesitamos poner atención. ¿Qué está distorsionado en tu manera de hacer las cosas? Se alteró ese centro del placer y estás en una búsqueda del placer para estarte todo el tiempo satisfaciendo en esa área de tu vida. Lo más importante es lo que tú sientes, lo que tú experimentas. Cuando uno está enojado,
o está antojado, no de una cosa, de muchas cosas. Cuando uno está queriendo ver en las mujeres o en los hombres, pues más allá de lo que la ropa permite ver, y estás construyendo todo en tu cabeza, estás construyendo dentro de ti. Cuando estás buscando alguna sustancia, alguna droga para sentirte mejor, ¿por qué no empezamos a entender cómo estamos reaccionando? Porque en la medida que tú te entiendes mejor, vas a entender a otras personas. Entre menos te entiendes tú, menos entiendes a las personas que están a tu alrededor. Por eso es importante poner atención. Hay gente muy violenta, pero no piensa que sea violento. Hay gente muy agresiva que utiliza la agresión para resolver todas sus cosas, pero ya deshizo a su familia, ya deshizo sus relaciones. Y en su trabajo, pues todos dicen, a ver cuándo corremos a esta persona, porque lo que le define es la violencia, es el enojo, es el malestar. La palabra nos dice, necesitas que el Espíritu de Dios te dirija para que tengas autocontrol. Y Dios nos da esa sabiduría para verlo. ¿Por qué no cuestionas? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes ese antojo? ¿Por qué quieres ver pornografía? ¿Por qué quieres drogarte? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que utilizas? ¿Cuál es el pensamiento que estás generando dentro de ti? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? La segunda pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué realmente estás buscando? ¿Qué quieres con eso que estás queriendo hacer? La tercera pregunta, ¿cómo puedes tenerlo correctamente? ¿Cómo puede ser parte de ti de una manera correcta, sana, que no te autodestruyas? Cuando estás enojado, cuando tienes ese antojo, cuando tienes el deseo de ver la pornografía o de consumir esa droga, ¿por qué no te das cuenta que ese no es el verdadero problema? La pornografía, el comer tanto, el consumir drogas, el estar tan enojado, tan violento, ese no es el verdadero problema. Eso es solamente un síntoma de un problema mayor. Y este es el síntoma de ese problema. ¿Qué es lo que hay detrás que te hace sentirte así? La pregunta que te invito a que te hagas es, ¿por qué te sientes lastimado? ¿Qué es lo que te hace sentirte herido? ¿Qué es lo que te hace sentir ese dolor? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Si no es por ahí, ¿qué es lo que te hace sentirte frustrado? ¿Qué es lo que te hace sentirte que algo salió completamente de esa estructura, que te sientes tan frustrado, tan molesto? ¿O qué es lo que hace que te sientas con tanto miedo? Realmente, ¿por qué no te detienes? Porque estos disparadores del miedo, de la frustración, de las heridas que tenemos, producen en nosotros suplir, bloquear esa sensación. Y esas posiblemente sean las causas por las que tú estás actuando de esa manera, con esa acción que haces. Cuando una persona te lastima, te ofende, no le dices, ay, uy, has lastimado mi espíritu. No dices eso. Te lastimó tus emociones y vas a reaccionar con tus emociones. Si te agredió, le vas a morder. Si te lastimó, le vas a lastimar, porque estás actuando con las emociones como una manera para resolver. ¿Cuántos cuando los ofenden ahí en su casa reaccionan ofendiendo?
¿Cómo se ofende? Pues agrediendo igual. O te vuelves mudo. Es una manera de agredir también. Y la otra persona, oye, te está reaccionando pues de una manera igual, pero está queriendo decir que también se siente lastimado emocionalmente y empieza a afectar. Por eso necesitamos ir viendo, ¿por qué estás actuando así? ¿No se te lastimó tu espíritu? ¿Estás siendo agredido en tus emociones? Necesitamos aprender a liberar lo que estamos experimentando de una manera correcta. Si tú nos liberas tu enojo de una manera correcta y te lo vas guardando y guardando, cuando salga va a ser la suma de todos tus enojos y va a ser como un volcán que avienta, pero sí para todas partes, y haces el pancho mayor, no importando dónde te encuentres y con quién estés, ya aventaste la vomitada para todas partes. Es la suma de todas las cosas guardadas que tenías. Y vas a hacer un escándalo. Ahí, en la cafetería, o en el restaurante, o en el lugar donde están haciendo las compras, vas a estar agrediendo a todos porque explotaste. Eso pasa cuando lo haces externamente. Cuando no lo haces externamente, sino que lo haces internamente, vas a tener gastritis, o colitis, o hipertensión, o dolores de espalda, o dolores de cabeza. Cualquier parte de tu cuerpo va a experimentar todo eso que no has podido, esa emoción que no has podido asimilar. Es como cuando no sabes expresar. El esposo es alcohólico. El esposo no trabaja. El esposo no participa con ninguna de las actividades que se llevan en la casa. Y le preguntas a la señora, ¿cómo estás? Ay, bien. Todo de maravilla. Y no se da cuenta que todo lo está guardando, ¿no? Que todo lo está teniendo y está que truena, pero no sabe aceptar. No puede reconocer que está enojada, que está molesta. Y entonces va a explotar. O el hombre que tiene una esposa que le gusta comprarse ropa todo el tiempo, porque siente que se ve preciosa comprándose nueva ropa cada día, cada día, cada día. Y necesita traer, pero ya está gastando más de lo que gana el hombre. Y ya la economía se está alterando. Y ya parece aparador la esposa. Y el esposo está en una crisis porque no sabe cómo administrar la economía. Porque por una parte si le dice que no, ¡ay! Como cuando le quitas el iPad al niño, ¡ay! Se va sobre el esposo. Y le pregunta al esposo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? De maravilla. Pero está deprimido todo el tiempo. Ya no habla, ya no participa, ya no interactúa, ya parece robot. Tú dices, ¿qué es lo que ha pasado? No sabe expresar su enojo. No sabe expresar su coraje. Y dice que todo está perfecto, de maravilla. Pues bueno, dice la palabra, fíjense en Efesios 4, verso 26. Si se enojan, o sea, nos vamos a enojar, no pequen si se enojan. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le den cabida al diablo. Está diciendo que tenemos de parte de Dios esa estructura para responder de una manera correcta, pero lo podemos controlar, regular, lo puedes manejar de alguna manera. ¿Por qué no le dices, oye, eso que haces o eso que dices me lastima? Me siento herido, me siento herida. La manera en cómo hablas y cómo estás actuando, me siento muy ofendido, me siento muy ofendido, me siento muy mal.
No lo hagas, no me lastimes. Va a ser diferente a que reacciones con las emociones. Porque puedes tratar con la causa de tu herida, de tu molestia. No solamente decirlo. Deja de estar negando que estás molesto, que estás herido. Mira, las conductas se aprenden. Estos circuitos que tenemos, que nacemos con sanos, se aprenden. Los aprendemos en la televisión. Cuando el niño está viendo todo el tiempo juegos de guerras, de matanzas, de todo, porque eso es lo que está programando, se está aumentando sus niveles de adrenalina y los ves desde 4 años ahí están pegados queriéndole dar y queriendo quitar. Se aprende la violencia, se desarrolla y se desarrolla ese circuito y después para que él pueda estarse sintiendo bien va a estar pegándole a sus compañeros, va a estar lastimando a sus compañeros para liberar otra vez esa adrenalina, el castigo, el reflejo. Eso es nocivo, es destructivo. Si tú en la televisión ves puros programas o en tu YouTube ves puros programas de violencia, de agresión, de destrucción, se está activando ese circuito dentro de nosotros. Igual el de pornografía, cada vez se va activando más y más y más y se va destruyendo el lóbulo frontal. Cada vez tomas menos decisiones, cada vez todo se queda nada más en pensamientos, cada vez todo se queda nada más en ideas y no llevas a cabo nada de las cosas porque ya no tienes esa capacidad, se fue disminuyendo tu lóbulo prefrontal, así le llaman los científicos. Tu lucha no es externa, el dominio propio no es con tu familia o con la comida o con la pornografía externa. Es algo interno, es algo que está ocurriendo dentro de nosotros, que a cualquier manera queremos evitar el dolor, queremos evitar una crisis dentro de nosotros, por lo tanto buscamos cómo satisfacer de una manera excesiva esa dopamina, esa adrenalina dentro de nosotros para sentirnos bien. Ella produce deseos, emociones muy poderosas para poder satisfacernos y así descansar por medio de la comida, la pornografía, las drogas o la violencia. Trata de hacerlo todo el tiempo. Pero la Biblia dice que no es una lucha carnal, que lo que estamos y vamos a enfrentar es una lucha que se vence espiritualmente, que la gente que te da maneras para resolverlos en tus razones, en tus sentimientos, todo eso, no va a tener gran cambio, ni una gran transformación. La Biblia nos dice que es una manera que se resuelve por medio del Espíritu. Miren, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4. Y empieza Pablo, después de que ha peleado estas batallas y estas crisis en su vida, dice, porque las armas con las cuales nosotros vamos a pelear, las armas de nuestra milicia, no son carnales, no son emociones para tratar con las emociones, no son razones para tratar con las razones, no son acciones para tratar con las contracciones, sino dice, las armas con las cuales vamos a pelear, entiéndelo, no están en tu cerebro, no son carnales, sino poderosas en Dios. El poder proviene de Dios para destruir, en primer lugar, fortalezas. Todo eso se convirtió en una fortaleza en tu vida, donde tú tienes una serie de pensamientos, de argumentos, mecanismos con los cuales justificas y defiendes tu conducta, tu búsqueda por el placer. Y entonces dice, las armas que tenemos es para destruir eso. Que esas armas es la palabra de Dios, con el poder de Dios. Esa palabra de Dios, con el poder de Dios, tienen tanto poder que pueden destruir argumentos. Esos argumentos es lo que tú tratas de probar, que no es tan mal, que no es tan dañino, que tú tienes el control. Ese argumento te va a acabar autodestruyendo.
Dice que la palabra de Dios tiene ese poder para destruir ese argumento, para que ya no te estés justificando a ti mismo y sigas con esa misma conducta, que los puedes derribar. Pero dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que esa altivez, eso que se quiere poner por arriba de la palabra de Dios, Dios te ha dado ese poder para que coloques su verdad por arriba de ese argumento que está queriendo controlar y que luchas por defenderlo con tus emociones. Que Dios te ha dado ese poder, ese conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, porque ese argumento genera pensamientos. Y entonces tienes ese poder para bloquear, para frenar, para disminuir el pensamiento que se está generando en ti, que ya de manera automática tienes esa conducta, que tienes esa manera de ser, para llevarlo a la obediencia a Cristo, para que te está dando Dios un poder que está en tu espíritu, dado por el Espíritu Santo, para que lo puedas ejercer y te puedas mover conforme a lo que Dios está estableciendo para tu vida. No lo puedes hacer tú solo. Necesitas de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da el poder. Jesucristo envió al Consolador, al Ayudador, al que nos recuerda la palabra, porque son las armas que nosotros utilizamos para vencer lo que nuestro cerebro ya fue implantado y está generando, para que ya no te destruyas. Dice Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, quien no tiene dominio propio, quien no tiene autocontrol. Es una persona abierta que cualquier cosa le va a pegar. Hoy está eufórico y está contento porque las cosas funcionaron, gloria a Dios. Mañana no funcionan como tú esperabas. Estás tirado en el piso, no te quieres levantar, no quieres hacer. Tú dices, ¿cómo pasa eso? Entonces estás de acuerdo a las circunstancias viviendo. No hay algo firme formado en tu corazón. Y dice, como una ciudad sin defensa y sin murallas, es el que no tiene dominio propio. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a la alimentación? Dice muy claro en el Salmo 147, en el versículo 10, el Señor no se deleita en la fuerza, en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre. Ahora sí le voy a echar ganas. No, Dios no se complace en eso. Dice más claro, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Que confías que el amor de Dios está contigo y que Él quiere hacer ese cambio, esa transformación en tu vida, en tu corazón, que tú eres muy importante para Dios. Y luego dice el verso 14, Él trae paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. No te dice que te da de comer, dice, pone una paz en ti que no la tienes, eso que está angustiándote tanto, que lo quieres sustituir con el placer. Dice, primero Dios, por su Espíritu, pone paz. Y entonces va a saciar con lo que mejor, con eso poquito, te vas a sentir más que satisfecho. Porque el problema era la falta de esa paz en tu corazón. Si tu problema es la pornografía, que no sabes ponerle límites a tus ojos y de repente ves a una revista y estás viendo una película, o en la calle ves una mujer y te quedas acalambrado, atorado ahí hasta que se va la mujer. Ahora si ya vuelves en ti, bueno, es un problema con lo que ves, es un problema con lo que te permites, es un problema con el circuito que tienes. Mira lo que dice Job en el capítulo 31, en el verso 1. Yo había convenido con mis ojos
no mirar con lujuria a ninguna mujer. Dice, yo ya me puse de acuerdo con mis ojos. Y si veo que una mujer pasa ahí como licuadora, moviéndose, yo volteo por otro lado. Ya lo convino. Hice un pacto con mis ojos, que si pasan las revistas, esas van a pasar, y de repente en el puesto de periódicos, pues ves casi puras mujeres en paños menores ahí, pero muy menores. Y entonces, pues tú dices, ¿por qué voy a estar viendo las noticias? ¿Cuáles noticias estás buscando? Pornografía. ¿Por qué no convenes con tus ojos que cuando pases por eso no lo ves? Si es una película, si es algo, ya ven que en YouTube cuando tú estás de repente te salen que si son rusas, que si son chinas, que si son, ya salen de todo tipo. Pues tú vas a decir no, y no se va a contaminar tu computadora de basura, porque tú hiciste un convenio que decidiste no mirar, porque tienes el poder del Altísimo para poder hacerlo, pero tú ya lo estableciste. Si tienes problemas con las drogas, que quieres buscar ese placer con el tabaco, con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína, con el éxtasis, con cualquiera que sea la droga que estés usando, dice, a la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué me sirven? ¿Para qué voy a estar buscando eso? ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es el fin de estar buscando ese placer y ese sentirme tan extasiado? ¿Cuál es? Por eso es muy claro. Y si el problema está con el enojo, pues vas a generar violencia, porque de todo estás molesto, estás callado, estás centrado, ya está la posición, ya hasta los músculos están en la posición de ese enojo, de esa violencia. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tú decides cómo te vas a comportar. Tienes el poder para decidir cómo vas a responder ante las circunstancias. Las variedades de este fruto actúan en un solo sentido. Son 9 variedades. Todas están unidas. Todas expresan el mismo carácter de Jesucristo. Dice segunda de Pedro 1, del verso 5 al 7. Precisamente por esto, esfuérzate en añadir a tu fe virtud. Nosotros peleamos por medio de la fe que Dios nos ha dado, pero necesitas aprender a pelear y a moverte en la fe todo el tiempo. Eso es añadirle virtud, que lo haces como una disciplina, que vas a vivir por el Espíritu, y entonces te vas a mover en el poder del Espíritu. Y dice, hazlo. Vas a empezar de poco a poquito. No de la noche a la mañana ya nos transformamos en personas súper espirituales, no. Sino que poco a poquito, en las pequeñas decisiones, en los pequeños problemas, en las pequeñas crisis, vamos agregándole a nuestra fe, en esa palabra de Dios, esa permanencia en lo que Dios nos está diciendo y Dios nos está hablando. A tu virtud, entendimiento. Entiende por qué lo estás haciendo. No lo hagas como el borras, nada más por hacerlo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te está impulsando para hacer eso en tu vida? Sé consciente del cambio que está ocurriendo en ti. Al entendimiento, dominio propio. Entonces una vez que lo entiendes, es tuyo. Tú puedes controlarte a ti mismo. Nadie te puede controlar a ti. Tú tienes ese dominio y dice, tú lo puedes agregar. Pero empezó con la fe y está terminando con el dominio propio. Y el dominio propio, constancia. Y esa constancia, devoción a Dios. A la devoción de Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Que todo lo hagas, a final de cuentas, por amor. Este autocontrol o dominio propio es algo que tú puedes tener en tu vida. Te da
el Espíritu Santo el poder. Tienes la fe de parte de Dios para poder actuar en cualquiera de estas 4 áreas de tu vida en donde te hayas visto reflejado. Pues es importante que lo empieces a trabajar, que lo empieces a elaborar, que empieces a ver cuál es el problema, porque a lo mejor lo que te está controlando, por lo que tienes la conducta, es un miedo a enfrentar las cosas, pero no tienes razón de ser ese miedo, sino que se ha construido en tu cerebro de una manera equivocada. Dios te está diciendo: usa mi palabra, utiliza el poder que yo te doy por medio de la fe que te he dado, para que te puedas mover espiritualmente y espiritualmente puedas tener control sobre tu cerebro, y tu cerebro se va a someter al poder del Espíritu de Dios, porque Él te va cada vez dando más y más autoridad y más poder para vencer lo que antes era imposible para ti. Ese es el fruto del Espíritu. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Cómo la estás pasando? Quizás con muchas luchas, quizás con muchas crisis, quizás estás pasando por momentos difíciles en tu vida, pero el Dios que nosotros tenemos es poderoso y nos ha dado de su Espíritu para que tengamos el carácter de Cristo, para que nosotros vivamos. Esos frutos, como he dicho, no aparecen de la noche a la mañana. Los primeros frutos que aparecen en los arbolitos son así chiquitos, chiquitos. Dice: y ya sé que es mango porque salió un super mango, una cosa de este tamaño. Bueno, así. Pero cuando tú lo cuidas, le pones fertilizantes, lo cuidas de las ardillas, lo cuidas de todas las plagas, le pones agüita, le estás cuidando. No, hombre, va creciendo el arbolito. Y conforme va creciendo, después da unos mangos, pero sí gigantes, que dice: se va a caer la rama. No, hombre, aguanta la rama. Lo mismo va a pasar contigo. Es poco a poquito. No te enfoques en lo malo. No te enfoques en el problema. No te enfoques en lo que está generando eso. Eso no es de Dios. Eso genera culpa. La culpa nunca viene de Dios. Lo que viene de Dios es su verdad, es su palabra, es su amor. Y eso quiere poner en ti para que tú seas transformado y tengas la imagen de Jesucristo su Hijo, porque para eso nos rescató, para tener ese carácter en nosotros. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que nos has dado de considerar este fruto de tu Espíritu, de poder ver que es tu Espíritu el que opera en nosotros, en nuestro cerebro, para transformar, y nos has dado esas armas que es tu palabra, que está en nuestro espíritu. Y cuando tu palabra está en nuestro espíritu, no la cuestionamos, no dudamos, sino que la ejercemos, la llevamos a cabo. Y en el momento que nosotros creemos en esta tu palabra, tú nos das el poder para que esta palabra se ejecute sobre lo que antes nos gobernaba, nos dominaba, y nos hace victoriosos. Tú nos das la victoria. Y Señor, sé que tu palabra va a empezar a obrar en mi espíritu, porque tu espíritu lo que más anhela es transformar mi vida, cambiar por completo mi corazón, porque me diste un espíritu nuevo para vivir a tu lado, conforme a tu voluntad, y reflejar tu carácter, y así reflejar tu gloria, dándote gloria a ti, donde toda la gente te vea a ti y vea el poder que hay en ti para transformar a una persona con debilidades, con problemas, pero que es mayor el poder de tu Espíritu sobre mí que cualquiera que sea la emoción que se haya levantado. Te damos gracias, Señor, porque ahora sabemos que vivimos por tu Espíritu
para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Viva, practiquen, pongan esa virtud a andar y su vida va a ser transformada para la gloria de Dios. Los que necesiten una oración para que el ministerio del abrazo del Padre les ministre, ore por ustedes, interceda, van a estar aquí al frente.